carrera como cantante es corta. No, no, es larga. A ver. Es larga. Mi carrera como cantante es bastante larga. Yo siempre digo, yo canté todo lo que tenía que cantar. No, Claro. a ver, yo arranqué a cantar como solista en el año, te decían, 89-90. Me fui a estudiar a Italia en el 89, estuve en Europa, anduve por ahí, hice concursos, trabajé en un teatro en Alemania. Y después arranqué, canté mucho por Latinoamérica, muchísimo, muchísimo, muchísimo por todos lados. En Chile canté muchísimo, en Bogotá, en Venezuela, en todo Colombia, en Brasil. Inventé muchas cosas, siempre fui un tipo inquieto, inventé óperas de cámara por donde hubo, trabajamos en la Manzana de las Luces, hicimos un proyecto con ese grupo que después finalmente desemboca en el CTC, un proyecto de ópera de cámara contemporánea en el Pairó. Jaime Kogan nos había cedido ese lugar en el año 88, esto fue, sí, en el 88, una cosa así, teníamos una cosa que se llamaba Prova, por Ópera de Buenos Aires, y hacíamos óperas raras en versión al piano, en castellano, compuestas muy modernas y una cosa así muy, muy del Pairó, ¿no? Muy por ahí. Después estuve en un espectáculo, formé parte de un espectáculo muy exitoso que se hacía en Margarita Xirgu, se llamaba Canciones de Cabaret. Sí, igualmente no me refiero a si cantaste mucho. ¿En cuántos años? En los años no, pero fueron muchos años. Ah. Yo dejé de cantar en 2005 cuando tomo la dirección del Colón y en plena expansión de mi carrera. O sea que digamos mi carrera fueron 15 años de cantante, que no es poco para un cantante. Okay. No es poco para un cantante. Mi primer rol protagónico en Argentino La Plata lo hice en el 91, que fue por él, después canté muchísimo. Canté muchísimo ahí, después, bueno, cuando debuté en el Colón en el 94 no paré más y canté cosas importantes porque en el medio de eso pasa algo. En medio de eso aparece el 2001. Ah, sí. 2001, digamos, yo soy producto de esa crisis. Yo empiezo a cantar en el Colón y hago los roles que estaban destinados a los cantantes argentinos. Cuando asume Beltri me empieza a dar un poco más de participación, le gustaba lo que yo hacía a Beltri, y ahí yo había hecho un rol importante en Andrea Chenier con él, después él le gustaba como hacía yo los roles de carácter, él decía que yo era bajo, y yo me peleaba con él, yo soy un barítono especial, yo soy un barítono dramático, entonces, pero le gustaba como hacía los roles bufos y qué sé yo, entonces me dio una serie de cosas. Un gran actor. Yo era, ahora no sé, pero era buen actor. No, eres un gran actor. Era buen actor. Entonces, ahí me dan a hacer, tengo una participación importante en varias obras, con roles de carácter. Me toca reemplazarlo de urgencia por una enfermedad a Ricardo Jost en el estreno de Aurora, de Panizza, la legendaria, ves que Volonté tuvo que visar la canción a la bandera, y yo tenía que hacer el rol protagónico, y eso fue también muy importante para mí porque yo ni siquiera era cover, no estaba ni informado, me tuve que estudiar el rol en 3 días y salir a hacerlo, eso fue también muy importante. Y después de eso yo hice varias cosas así de carácter que me fueron muy bien. Una de ellas en Amor por Tres Naranjas, con Lano haciendo 2 roles importantes. Y después viene la famosa Ciudad Muerta de Cornwall, en donde yo me dan un rol que era un bombón, que yo cantaba un aria que estaba buenísima, el aria de Pierrotti, que bueno, eso fue un éxito así muy fuerte. Esa cinta se iba a editar, creo. Esa cinta se iba a editar, se grabó, el problema es que creo que nunca le pagaron a Piris. Esa es la asociación. Y profesores. Nadie asumió el riesgo. No, en realidad era el teatro, porque eso se lo encomendó el teatro y viste como esas cosas que pasan. Sí, no, pero creo que le queríamos comprar la cinta. Y no sé y qué nunca pasó. lo hicimos.
No, pero digamos, la cinta la había, lo había encargado el teatro para grabarlo y finalmente eso nunca se hizo. No sé. Estaba buenísimo, Estaba buenísimo, sí. estaba muy bien grabado. Yo me acuerdo que Lano Yo tengo estaba un muy corte de eso. entusiasmado. Yo tengo un corte de eso, un corte bruto, ¿no? Sí, Sin editar. Sí, me Pero gustaría suena escucharlo, fenómeno. Eso fue muy importante y después de eso viene la... Ahí te haces amigo de Lano. Pero yo a Stefan lo conocí en Europa. Ah, ok. Y después nos vimos acá porque él estaba de director principal del Teatro de la Alemania donde yo estaba. Pero en el medio de eso, después de eso nos volvimos a ver acá para cuando hicimos El Castillo de Barba Azul, con la puesta de Willy Landín, que yo estaba de cobra. Y después trabajamos muchísimo juntos, pero éramos, sí, amigos, nos conocíamos desde antes. Y con Estefan hicimos eso. Después de eso, a mí me proponen hacer El Prisionero de Dalla Piccola, El Prisionero de Dalla Piccola, que también fue un hito así importantísimo en mi carrera. Eso iba en un programa doble con otra ópera de Gandini que se llama Liederkreis. Y ahí, ese año con El Prisionero, eso fue en el 2000, me dan el premio Clarín por esa producción. Fue el primer año que dan el premio Clarín, mirá qué honor que tengo. Bueno, es un honor. Es un honor. Un reconocimiento, ¿qué te parece? Gran reconocimiento, sí. Fue raro porque le dan el premio como mejor concierto a la novena de Mahler con la Filarmónica de Berlín, que había venido ese año, ¿te acordás? Y después la visita del año había sido Barenboim, y era gracioso, pero el artista del año terminaba siendo yo por participación por El Prisionero, y yo no me lo podía creer, esas cosas que pasan, digo. Sí. O sea, para mí estaba buenísimo. ¿Qué te parece? Me daba un poco de pudor, pero digo, estuvo buenísimo. Y después de eso viene el 2001, y el 2001 que fue desastroso para este país y todo lo que significó esa crisis. Antes de eso te voy a contar otra cosa. No, es ahí mismo. Porque por esos años hay un estertor de la época del neoliberalismo. O sea, el 2000 y el 2001 fueron los últimos estertores. Y yo no sé si vos te acordás que en esos años se quiso volver a remedar un poco esta cosa del glam que tuvo los 90. Y hubo una temporada, la temporada 2000 del Teatro Colón fue una temporada, 2000 y 2001 fueron temporadas, no, 2000 sobre todo, temporada con toda la cuestión, o sea, Samuel Raimi, Electra con Hildegard Behrens y Leonid Rizanek, y digamos, grandes producciones y grandes directores de escena y mucha guita. Y fue un momento muy complicado porque el teatro estaba en un periodo, estaba presupuestariamente mal, se pagaba cualquier plata a los artistas extranjeros que lo cobraban ahí, nosotros los artistas nacionales la veíamos pasar, y hubo un momento ya en el cierre de la temporada 2001 fue eso, 2001, que era con Falstaff, con Nello Santi, no sé si te Sí, eso me acuerdo, totalmente. Y nosotros los artistas argentinos contratados tenían un retraso mínimo de 8 meses, había gente que no cobraba hace un año, y vos veías que estos tipos se cobraban $10.000, $12.000 por función, y el país se caía a pedazos, y hacían La Viuda Alegre y mostraban glamour. Sí, y afuera del teatro veías a los tipos cartoneando ya en la calle, y estaba muy complicada la cuestión. Yo me acuerdo, Raimi en esos años o sea, ganaba lo que no ganaba en ningún lugar del otro, o sea, ganaba muchísima plata, y nosotros mirábamos la plata pasar y no cobrábamos, y era una desesperación. Y además cantábamos poco. Y llegamos a ese Falstaff con
una producción de Falstaff muy accidentada, muy complicada, con un elenco todo importado, éramos 3 argentinos en el elenco, Gabriel Renault, María Luján Mirabel y yo, creo, y Paula Merares, que era como extranjera, ¿no? Paula era una estrella, ni siquiera vivía en la Argentina. Nos habíamos organizado los cantantes porque no había manera de defendernos. El cantante argentino no tiene sindicato, es un cuentapropista, no tiene ninguna defensa. Ni siquiera hoy es un problema. No hay jubilación, no hay nada, no existe. Entonces nos habíamos organizado más o menos. Y todo desembocaba a un paro. Ahora, el paro lo teníamos que hacer 3 personas. Y íbamos a parar una función, digamos, los directores en ese momento del teatro, el director administrativo en ese momento del teatro, no quiero nombrarlo, no hace falta nombrarlo porque es darle fama. Sí. Entonces, pero es uno que pasó por ahí. Nos estaba conduciendo a una situación muy angustiante. Muy angustiante porque, digamos, nos ponían sobre el hombro de 3 tipos la posibilidad de la lucha. Y yo me acuerdo que ahí participamos bastante en esa época, con Máximo, con Intercuerpos. Intercuerpos, exactamente. Esa es la época. Yo soy fundador del Intercuerpo porque era delegado del coro cuando se crea el Intercuerpo. Yo fui delegado del coro en un momento. Y voy a verlo a Santi, a Nello Santi, el director de orquesta, el gran director de orquesta italiano, y le digo, maestro, le cuento lo que nos pasaba. Entonces yo le digo, miren, nosotros no vamos a parar la función, no podemos parar la función porque, primero, porque nos destrozan. Sí. Somos 3 personas, no tengo a nadie atrás, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces le digo, lo único que se me ocurre es que nos deje decir algo al final de la función. Él me dice, no, dice, si usted lo hace al final de la función no tiene ningún sentido. La gente se quiere ir a cenar, nadie lo va a escuchar, va a estar en medio de los aplausos. ¿Cómo hace para parar los aplausos? Va a ser un desastre. Hágalo antes. Le digo, ¿cómo lo hago antes, maestro? No se preocupe. Usted, déjeme que yo entro y usted entra y habla. Perfecto. Yo dije, me va a joder, no se va a olvidar. Y Santi entró, yo me acuerdo que habíamos hablado con los técnicos Luminotecnia nos dijo, te vamos a poner una luz, pero no te podemos dar micrófono. Sí, claro. Yo le dije, no hay problema, yo hablo. Y nada, salí a hablar al público. Me acuerdo que leí un comunicado que habíamos escrito. ¿Te imaginás salir a la boca del lobo, yo solito, hablar de algo, en aquellos años todavía, estoy hablando 2000, 2001, al principio yo salí, se prendió la luz, la gente se pensó que era el prólogo de Pagliacci, empezó a aplaudir, ¿no? Y yo empecé a hablar y se ve que estaba con mucho miedo, con mucho track escénico, raro en mí. Empezó a gritar, no se escucha, entonces porque no tenía micrófono, entonces empecé a levantar la voz y leí un comunicado que decía más o menos esto, que los cantantes argentinos hacía 8 meses que no cobrábamos, que íbamos a hacer la función por respeto al público, pero que todo indicaba que nos estaban empujando a una situación que no queríamos. Que mientras nuestros colegas extranjeros cobraban en tiempo y forma sumas en dólares que nosotros por supuesto no percibíamos por hacer el mismo trabajo, pero que además de eso estábamos postergados en el pago, bueno, una cerrada ovación y de ahí me metí adentro a cantar, o sea, la obra arrancaba conmigo, yo hacía Pistola de Falstaff. Y terminada mi escena, el
primer cuadro de Falstaff, salgo y me cruzo con en ese momento era el secretario de Cultura del gobierno de la ciudad, que era Jorge Tellerman, que había estado presente en ese momento, y fue un momento muy duro, muy difícil. A partir de ahí vino esta gran debacle que se llevó al país encima, pero eso fue para un grupo de artistas en general, para el arte en este país fue una gran oportunidad. Esa crisis fue una gran oportunidad, fue tremenda, esa crisis se llevó consigo la dignidad. ¿Qué te voy a contar? Y todavía estamos padeciendo los estragos de toda esa época, de todo ese tirar la manteca al techo. Pero para nosotros fue importante porque, digamos, al dispararse el dólar como se había disparado, digamos, la posibilidad de traer artistas del exterior se empezó a poner más difícil y nosotros empezamos a cantar en el Colón roles y cosas que estaba vedado para otros en otras épocas, y bueno, en ese momento hubo algunas cabezas que empezaron a pensar, como la de Gandini en su momento, mismo Peruso en su momento. Fue interesante lo que propuso, digamos, desde apertura a artistas argentinos, y bueno, yo ahí canté cosas que estaban vedadas en otra época para artistas locales. Canté Castillo Azul, canté El Holandés Errante, canté Donner, canté El Prisionero de la Pícola, canté Pizarro de Fidelio. O sea, dentro de mi repertorio canté un montón de cosas en el Colón que en otra época no hubiera podido hacer, salvo porque la crisis, porque había que hacer cosas y entonces no se podía traer a tipos de afuera y había que usar lo que había acá, y en ese sentido yo lo aproveché y me fue muy bien.